Hola jóvenes, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí para hacer la devocional y tener un tiempo más de aprender la palabra de Dios. Espero que este tiempo sea de bendición para ti, para tu vida, como lo es también para la mía, porque juntos vamos aprendiendo de la palabra de Dios y eso es lo más lindo. Cada uno de nosotros siempre aprendemos algo nuevo en la palabra de Dios, aun cuanto sea leer tal vez el mismo libro, tiene muchas enseñanzas que podemos sacar de ahí, cada día, para nosotros. Y para eso está la devocional, para poder acercarnos a Dios y que Dios nos hable de acuerdo a nuestras necesidades, dudas, preguntas. Y bueno, como estamos en campamento, hoy nos toca poder este, hablar sobre la pregunta que tenemos, ¿no? Casualidad o propósito. Entonces esperemos y confiemos en que Dios este momento también nos va a hablar de muchas otras cosas que necesitamos saber en nuestra vida. Bien, empezamos con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por este día que tú nos has dado, por este tiempo que tenemos, Señor, eh, de aprender más de ti, de abrir tu palabra y, Señor, de poder meditar en lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que tú nos has dado, porque siempre has estado con nosotros. En todo momento encomendamos nuestra vida, la de nuestra familia en tus manos y danos entendimiento, dame a mí sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos entonces con nuestras enseñanzas, para lo cual vamos a irnos a revisar los textos de la Biblia. Bien, el primer texto que vamos a revisar se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 27, el cual dice de la siguiente manera: Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, con este texto tenemos algo para poder analizar. Hay que recordar primero lo que hemos avanzado en el anterior. En el anterior hemos visto más todo lo que implicaba a Dios. ¿No es así? Que Dios ha existido antes de la creación del mundo, de que Dios ha creado todo y que Él se muestra por medio de su creación al ser humano. Toda la creación habla de la obra de Dios. Como un texto también que leíamos la anterior decía, ¿no? El hombre puede construir casas, pero quien ha hecho toda la obra es Dios. Él les ponía un ejemplo. Les decía el diálogo entre dos personas. Una decía, no existe Dios y sin Dios podemos vivir. Y ya le pregunta a la otra y le dice, entonces demostrame, ¿qué es lo que ha creado el hombre? Y él ponía de ejemplo muchas cosas, como la comida. Hemos hecho comida rápida, hemos creado diferentes tipos de alimentos. Y bueno, le dicen, no, sí, pero eso es en base a lo que Dios ha creado. Dios ha creado cada alimento desde la tierra. Entonces dime algo que no haya creado, bueno, que haya creado el hombre, solito, sin ayuda. Bueno, hemos creado autos, también tienes la materia prima de Dios. Bueno, hemos creado leyes, pensamientos, libros. Bueno, Dios te ha dado la sabiduría y podemos seguir. Entonces, Dios está en todo y Él se muestra en todo, en su creación, en nosotros mismos, viéndonos al espejo. Y desde el primer texto de Génesis ya nos muestra que tenemos un propósito, que Dios lo ha hecho todo con un propósito. Bien, ahora nos toca hablar sobre el ser humano, la creación del ser humano. Vamos a ir desglosando esto y para esto nos vamos a tener en mente dos preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿qué nos dicen estos pasajes de Dios? ¿Y qué nos dicen estos pasajes del hombre? Bien, este primer pasaje que estamos leyendo nos dice que Dios ha creado al ser humano y que Él ha decidido crear. Entonces, eso es algo que debemos analizar. Leamos nuevamente, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos está hablando de algo muy importante. Primero, de Dios, que Dios ha creado al hombre. Y algo
muy privilegiado, ha creado a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, nosotros tenemos la imagen de Dios. Pregunto de nuevo, ¿casualidad o propósito? Yo pienso que hay un propósito en todo esto. Tan bueno también ha sido Dios que ha creado la naturaleza para que podamos disfrutar con nuestra vista, los alimentos, con nuestro gusto, todo, los sonidos. No sé si habrán ido alguna vez a Chocalla, por lo menos, ¿no? O a algún bosque, o al mar. Es una experiencia diferente. Entonces se cumple lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Podemos ir a ver toda la naturaleza que Dios ha hecho y ahí nos podemos dar cuenta de que sí, verdaderamente Dios lo ha hecho con un propósito. Y ahora aquí nos dice que el hombre ha sido creado a su imagen y ha creado a varón y mujer. Entonces Él tenía un propósito y estaba todo planificado para nosotros. Podemos analizar otro texto más. Esto está en Salmos 139, 13, el cual nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí está Job declarando algo. Bueno, está declarando aquí, David está declarando algo que él ha entendido por medio de la palabra de Dios. Al igual que nosotros, él también ha aprendido, ¿no?, lo que Moisés ha escrito en Génesis. Entonces él, agradeciendo a Dios, dice de la siguiente manera, que Él nos ha formado. De nuevo, ¿qué nos habla de Dios? Que Dios es el creador. ¿Y qué más dice? Que Él nos ha creado a nosotros, al ser humano. Ahora nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Viendo todas las cosas que Dios ha hecho, es impresionante. Es lindo saber lo que Dios hace por cada uno de nosotros, lo que Dios está haciendo con nuestra vida cada día. David, de la misma manera como todos lo podemos hacer, él ha visto la creación. Él también se ha debido hacer las preguntas y tenía las respuestas aprendidas en la palabra de Dios. Y él entiende y agradece a Dios. Entonces, ¿qué nos habla de Dios? Que Él es el creador. ¿Y qué habla del hombre? Que el hombre debe estar agradecido. Y es para maravillarse todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Es algo muy bonito que nos está hablando en este texto. Continuemos. Vamos a ir hablando de otras cosas más. Bien, el siguiente texto que vamos a revisar está en Job capítulo 10, versículo 8. Job de la misma manera declara y dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Él se hace una pregunta, tal vez como muchos de nosotros nos hacemos en las pruebas que tenemos. ¿No es así? Si tú me has creado, ¿por qué tengo pruebas? Continuamos con lo que dice Job. Él se está haciendo una pregunta, él está pasando por algo difícil para él. En este tiempo él ha perdido ya todas sus posesiones, a todos sus hijos, y él estaba enfermo con llaga, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, eso dice la Biblia. Estaba en una situación tal vez muy trágica, podemos decir, para muchos de nosotros, ¿no? Y en esa circunstancia Job también se pregunta, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Él sabía eso. Pero ahí tiene un desconsuelo, como muchos de nosotros puede que tengamos, ¿no? Y dice: y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma. Le está orando a Dios, le está hablando a Dios. Y en polvo me has de volver. Algo que también está declarado, ¿no?, en Génesis, cuando le habla a Adán y a Eva, le dice: porque polvo eres y al polvo vas a volver, ¿no? Y en ese momento Job con las pruebas se sentía de la misma manera. Dice también: no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. No has sido tú el que me ha formado, el que me ha dado la vida para que viva en la tierra. Tú has preparado todo. No le está preguntando esto, ¿no?, a Dios. ¿Qué le dice?
Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Aún en esta circunstancia, donde tal vez tenía muchas dudas Job, él seguía reconociendo que Dios era quien le había creado. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Job? También de la misma manera de Dios, que Dios es quien nos ha formado. Ahora, hablando de nuestro propósito, a veces nosotros pasamos pruebas como Job y tal vez nosotros tenemos dudas y estamos en la situación de Job. Aún en esa situación, lo que no debemos perder es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, confiar plenamente en Dios. Si desde el principio en Génesis nos está hablando de que todo ha sido creado con un propósito y nosotros, el ser humano, ha sido creado con un propósito, debemos confiar en que Dios en su tiempo y en su momento nos va a mostrar esto. Hay momentos en que pasamos como Job y puede que estemos dudando de por qué estamos aquí. Por las pruebas. Las pruebas siempre nos van a poner a pensar todo esto. Y eso es bueno porque nos ayuda a analizar. Tal vez estamos conformándonos en nuestra vida, entonces esto nos ayuda a reflexionar que tiene que haber algo más por hacer. Y en los planes de Dios sí tenemos una misión que cumplir. Por ejemplo, como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios cada día. Uno, con la Biblia, leyéndola y hablando a otros de eso, y también con nuestro testimonio. Es decir, la Biblia es 100% práctica y eso es lo que nos pide. ¿Ok? Entonces, sigamos. Otro texto. En Efesios 2:10, Pablo escribe en la carta a los de Efeso, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos preguntamos nuevamente, ¿qué nos habla de Dios? Nos dice que somos creación de Dios, hechura suya, a imagen y semejanza de Dios. Ahora somos creados en Cristo, dice. Por si acaso han debido ver los videos que he dejado abajo, y ahí nos habla de Dios, que Dios es trino, es un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando habla de Cristo, habla del Hijo. Entonces aquí nos dice que somos creación de Dios y creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién nos ha marcado? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Justamente es Cristo. Entonces, Él nos enseña a cómo guiarnos en la vida, a cómo dirigirnos. Y Dios, por medio de toda su palabra, nos muestra cuál es el sendero que debe seguir el ser humano. Cuando uno rechaza a Dios, pierde el horizonte. Puede ser como un GPS en un celular sin destino al cual seguir. Así estamos sin Dios. Entonces necesitamos de la guía de Dios cada día, y Dios nos da esa guía por medio de su palabra. Entonces nosotros debemos reconocer eso. Hemos sido creados. ¿Para qué? Para buenas obras. Aquí ya nos está hablando para el ser humano. ¿Para qué ha sido creado? Entonces, ¿casualidad o propósito? No. Propósito. Uno de los propósitos que tenemos es en Cristo Jesús hacer buenas obras. Ya, por si acaso las buenas obras no te salvan, pero es una forma de glorificar y agradecer a Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí nos muestra que Dios sí tenía un propósito desde el inicio y ha establecido todo para que nosotros vayamos guiándonos en eso. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Cumplirla o no cumplirla? Esa es la decisión de cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida. Siguiente texto. En Romanos capítulo 8, versículo 19 nos dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bien, ¿qué nos está hablando aquí? De Dios primeramente. Podemos analizar que tiene un propósito, ¿no es así? Podemos analizar que Dios tiene un propósito. Aquí nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Les hago recuerdo el texto que hay en Génesis, ¿no? El cual nos dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Teníamos nosotros el deber no solamente de procrearnos, no solamente de hacer naciones, sino también de administrar la tierra, cosa que a veces nosotros no hacemos. Y la naturaleza, aquí nos está hablando en este texto, nos dice que la naturaleza está esperando, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está a nuestra disposición. Dios lo ha puesto así y nosotros tenemos que cuidarla, administrarla. Eso es lo que nos toca y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? En el lugar donde tú estás, no te digo que vayas al bosque y trabajes ahí. En el lugar donde tú estás, siempre buscar glorificar a Dios. Hasta el mismo hecho de tal vez botar una basura en su lugar ayuda mucho, ¿no? Y aquí nos dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces la naturaleza mismo espera a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son de bendición, ¿ya? Cuando uno está lejos de Dios, a veces piensa de forma egocéntrica, egoísta, y busca solo su bien. Y a veces al buscar solo su bien, destruye lo demás. Con tanta ambición, ¿cómo hemos destruido nuestro planeta? Podemos reflexionar en eso, ¿no? Como hijos de Dios deberíamos, ¿qué? Conservar, cuidar la creación de Dios. Y eso es también lo que nos muestra para el hombre. ¿Qué es lo que muestra ese texto para el hombre? Que nosotros somos responsables de cuidar la creación de Dios. Siguiente texto. Amós capítulo 9 versículo 6. Nos dice de la siguiente manera: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Qué nos está hablando de Dios? Que Él tiene el control de toda la creación, de que Él preserva toda la creación. Bien, vemos aquí de fondo está el mar, ¿no es así? Ahora en este texto nos dice que Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Ahí podríamos hablar del ciclo del agua. Se evapora, va a las cordilleras, a las montañas y empieza a regar la tierra. ¿Todo para qué? Para que se conserve y se preserve la vida. La lluvia es buena, es necesaria para nosotros, porque con ella podemos sembrar alimentos, purifica el aire en las ciudades, ¿no? Limpia y nos ayuda de muchas maneras. Muchas veces, si se dan cuenta, también nosotros hemos sido en cierta forma malagradecidos. ¿Por qué? Viene la lluvia y ¡ay, esta lluvia! ¿Por qué tiene que venir? Bueno, analiza un poco más allá. La lluvia es benéfica y Dios ha establecido sus tiempos para que llueva. Bueno, a veces cuando nosotros por simple conveniencia rechazamos algo, en nuestra vida mismo, luego pagamos las consecuencias. Por ejemplo, en Proverbios habla de que el joven, el hijo, debe escuchar a sus papás. Puede hacerlo o no hacerlo, eso es decisión de uno. Y Proverbios nos muestra que hay consecuencias. Nos da el consejo y nos muestra las consecuencias, si es que no hacemos caso o si es que obedecemos. Entonces es decisión de cada uno. Tú puedes decidir obedecer o no hacerlo, pero ahí vienen las consecuencias y puede que después sea tarde. Entonces uno tiene que reflexionar en todo esto. Y como dice este texto, ¿no? Nos dice que Dios ha establecido, ¿no? El ciclo del agua, cómo se iba a regar la tierra. ¿No? Él edificó en el cielo sus cámaras, ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Está hablando de todo el cielo, su firmamento y todo lo que pasa ahí, ¿no? Cómo dirige con el viento las nubes. ¿Y quién lo ha hecho?
Dios. Jehová es su nombre. Eso es uno de los atributos de Dios. Aquí nos habla que Dios establece los tiempos. Y también aquí nos muestra para el hombre que Él ha pensado en el bienestar del ser humano. Porque la lluvia, ya he dicho, es benéfica para nosotros, pero a veces nos pasamos de mal agradecidos. Cuando hay lluvia hay que agradecer a Dios por eso. Y hay que ser sabios, sensatos, ¿no? Puede que sí, a veces salgamos apresurados y no nos hayamos abrigado y luego nos resfriamos. Bueno, ¿responsabilidad de quién fue eso? De nosotros. La lluvia ha estado ahí. De nosotros tal vez el no fijar el tiempo, ¿no? El no fijarnos el tiempo, el no cuidarnos. Eso ya es nuestra responsabilidad. Pero qué fáciles somos para culpar. Como Adán, la mujer que tú me diste. Como Eva, la serpiente. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Y estos textos nos hablan justo de eso. Último texto que vamos a meditar está en Santiago capítulo 1 versículo 18. Aquí dice, Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, aquí nos habla de Dios que Él nos ha creado a nosotros. Y que habla del ser humano, dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de su criatura. Es decir, somos la mejor creación que Dios ha hecho. A diferencia de los animales, Él nos ha dado el discernimiento. Él nos ha dado la habilidad de poder gobernar. Nos ha dado la habilidad de guiar nuestra vida, de crear muchas cosas. Por ejemplo, la tecnología con la que estamos aprendiendo estos textos, Dios la ha permitido. Y esto nos ha ayudado a que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Aprendemos, tenemos formas de aprender. Gracias a Dios tenemos el privilegio de poder aprender la palabra de Dios por medio también del internet. Obviamente estamos en pandemia y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Cada uno es responsable de su propia vida. Y eso Dios también así lo establece. Entonces cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Espero que todos estos textos te hayan ayudado a poder encontrar más respuestas a las dudas que tenemos. Tal vez como Job, en un tiempo de prueba. Pero ahí está la palabra de Dios que nos dice que Él nos ha creado, sean cuales sean las circunstancias, y que tiene un plan y un propósito para nosotros. La clave de esto, ¿cuál es? Conocer a Dios y empezar a andar en su voluntad. ¿Cómo vas a hacer eso? Leyendo la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora. Ahí es un manual de vida. La Biblia es un manual de vida para cada uno de nosotros. Y ahí podemos conocer a Dios, aprender más de Dios cada día. Entonces te animo a que tú leas la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios vas a conocer a Dios. Y al leer la palabra de Dios vas a conocer el propósito que Dios tiene contigo. A veces estamos negando lo que Dios tiene para nosotros. Como en mi caso, había un tiempo en que yo tal vez no quería enseñar, no quería involucrarme mucho. Pero Dios tiene sus tiempos. Y está llegando el tiempo en que yo pueda compartir, como lo estoy haciendo ahora contigo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir, hasta en nuestra familia. Y solamente es escuchar, abrir los ojos y estar atentos a lo que Dios nos dice. Lo que hemos aprendido hoy es que Dios nos ha hecho para buenas obras, lo primero. Estamos para hacer buenas obras. Estamos luego para glorificar a Dios y para cuidar la creación que Dios nos ha dado. Eso es parte de los propósitos que Dios tiene con nosotros. Bien, te voy a dar actividades y tareas, las cuales tú vas a tener que hacer y compartir también con nuestra hermana Silvia. Y puedes compartirlas también con nosotros. Son 3 preguntas que te voy a dar y también van a estar en la descripción junto a un video, el cual habla de la humanidad. Espero que esto sea de ayuda para ti. La primera pregunta dice así: ¿por qué decimos que el ser humano está diseñado por Dios? Con todos estos textos y viendo el video que vas a ver, respondes a esta pregunta. ¿Por qué decimos que el ser humano está diseñado por Dios? La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las características del ser humano que demuestran que fuimos diseñados por una mente inteligente? Analízate tú. ¿Cuáles son las características del ser humano que demuestran que fuimos diseñados
por una mente inteligente. Es decir, no somos una casualidad, tal vez como la evolución nos dice, ¿no? Toda la inteligencia, el diseño que ha hecho en nuestro cuerpo de Dios muestra la inteligencia. Analiza eso y respóndenos en tus comentarios. Y la última pregunta dice: ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas sabiendo que fuimos diseñados por Dios? Escribe 3 ejemplos que vas a poner en práctica en tu vida. Entonces esto va a ser algo práctico que deberíamos hacer en nuestra vida. Ahora que sabemos que somos creación de Dios. Yo ya he dado 3, ¿no es así? Uno, hemos sido creados para buenas obras. El otro, que estamos para glorificar a Dios. Y el otro, que es cuidar la creación de Dios. Ahora te toca a ti encontrar 3 cosas más. Y yo sé que te va a ayudar el video que he puesto en la descripción. Y puedes meditar también en los pasajes que hemos podido compartir. Analiza, medita y agradece a Dios cada día. Oremos. Padre amado, gracias Señor por este día que tú nos has dado, por este tiempo que tenemos de compartir de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos vayas mostrando cada día mucho más de ti, de lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos vayas guiando, y gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos que tú has pensado en nosotros desde el inicio y que tienes un propósito con nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios los bendiga, los cuide, los proteja, y que cada día sea para aprender más de Dios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente devocional. Hang on. 1, 2